La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de jóvenes estudiantes abordó varios autobuses en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, México. Era una práctica que habían realizado decenas de veces antes, sin mayores consecuencias. Pero esa noche era diferente, y ellos no lo sabían. Antes de continuar, es necesario advertir que este relato contiene información sobre violencia institucional, tortura y desaparición forzada. Guerrero, 2014. Uno de los estados más pobres y más violentos de México. Una región donde el crimen organizado y el gobierno municipal no son fuerzas opuestas, sino caras de la misma moneda. En este contexto opera la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una institución fundada en la década de 1920 bajo los ideales de la Revolución Mexicana. Sus estudiantes son hijos de campesinos, obreros y albañiles. Jóvenes que no tienen otra opción que estudiar en una escuela pública en condiciones de precariedad extrema, habitaciones sin muebles ni ventilación, subsistencia a través del trabajo en el campo y de colectas callejeras conocidas como boteos. Sus muros están decorados con imágenes de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, exalumnos convertidos en líderes guerrilleros, junto con retratos del Che Guevara y el subcomandante Marcos. El Estado mexicano lleva décadas etiquetando a esta escuela como semillero de guerrilleros. Esa noche los estudiantes salieron de Ayotzinapa con un objetivo concreto: conseguir autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. La toma de autobuses era una práctica recurrente, generalmente tolerada por las autoridades y las propias empresas de transporte en Guerrero. Los jóvenes siempre los devolvían después de usarlos. Lo que ninguno de ellos sabía es que desde el momento en que salieron de la Normal ya estaban siendo vigilados. A través del sistema de cámaras e inteligencia conocido como C4 y mediante personal infiltrado, autoridades federales, estatales y militares monitoreaban sus movimientos minuto a minuto. Aproximadamente a las 8 de la noche, un grupo de normalistas llegó a la central de autobuses de Iguala y logró tomar posesión de varias unidades. Pero a diferencia de todas las ocasiones anteriores, esta vez la Policía Municipal de Iguala recibió órdenes directas. Los estudiantes no podían abandonar la ciudad con los autobuses. Nadie les explicó a los jóvenes el porqué. Nadie tuvo que hacerlo. Las balas hablarían por sí solas. A las 9:40 de la noche, los autobuses Estrella de Oro, 1568 y Costa Line 2012 fueron interceptados por patrullas de la Policía Municipal en la calle Juan N. Álvarez y el Periférico Norte. Los agentes abrieron fuego de manera indiscriminada. Los asientos quedaron perforados por las balas. Charcos de sangre cubrieron el pavimento. Los estudiantes bajaron de las unidades gritando que no estaban armados, pidiendo ambulancias para sus compañeros heridos. En ese primer enfrentamiento, 2 jóvenes murieron en el lugar: Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Aproximadamente 25 a 30 estudiantes fueron golpeados y subidos a camionetas de la Policía Municipal. Casi de manera simultánea, el autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido frente al Palacio de Justicia de Iguala por policías municipales de Cocula y Huitzuco, con la presencia de policías estatales y federales. Los estudiantes fueron obligados a bajar mediante gases lacrimógenos y disparos. Un testigo relató que los policías dispararon directamente al interior del autobús antes de obligar a los jóvenes a tenderse en el suelo de la carretera, para luego llevárselos en patrullas. Esa misma noche, cerca de las 11:30, la violencia alcanzó a personas completamente ajenas al conflicto. En el cruce de Santa Teresa, un grupo armado disparó contra el autobús que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, confundiéndolo con uno de los vehículos de los normalistas. El ataque mató a David Josué García Evangelista, un jugador de 15 años. También murieron Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi cercano, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, el chofer del autobús.
Decenas de personas resultaron heridas de gravedad. La operación se extendió por más de 5 horas y abarcó múltiples puntos de la ciudad. Y mientras todo esto ocurría, patrullas del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano circulaban por los mismos lugares de los ataques sin intervenir para proteger a los estudiantes ni para detener a los agresores. Algunos jóvenes que buscaron auxilio en el hospital Cristina fueron amedrentados por militares. 43 estudiantes desaparecieron esa noche. En enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Caram presentó ante los medios de comunicación lo que llamó la verdad histórica del caso. Según esta versión, los estudiantes habían sido entregados al cártel Guerreros Unidos, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Caso cerrado. Historia terminada. Pero había un problema, varios problemas en realidad. Expertos internacionales en dinámica de fuego determinaron que para incinerar 43 cuerpos, hasta reducirlos a cenizas, se habrían necesitado aproximadamente 30.000 kilogramos de madera y 13.000 kilogramos de neumáticos, con un fuego constante durante 60 horas. Esa noche llovió en Iguala. No hubo registro de una columna de humo de las proporciones que habría requerido semejante incendio. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, conocido como GIEI, concluyó que no existe evidencia física de que un incendio de esa magnitud ocurriera en el basurero de Cócula. Pero la construcción de la verdad histórica no se detuvo ante la falta de evidencia. Se fabricó evidencia. Drones de la Secretaría de Marina captaron imágenes el 27 de octubre de 2014, donde se observa a personal naval y de la PGR manipulando la zona del basurero y el río San Juan antes de la llegada oficial de los peritos. Estas diligencias no fueron documentadas en el expediente. Las investigaciones posteriores sugieren que restos óseos fueron sembrados en el sitio, incluyendo el fragmento de Alexander Mora Venancio, para validar la tesis de la incineración. Y la verdad histórica se sustentó además en confesiones de presuntos sicarios de Guerreros Unidos que fueron obtenidas mediante tortura. Videos filtrados muestran a Tomás Cerón de Lucio interrogando a detenidos que presentan signos evidentes de maltrato y asfixia. Al menos 77 de las 80 personas detenidas inicialmente presentaban lesiones traumáticas. Esta violación masiva al debido proceso llevó años después a la liberación de decenas de implicados clave, incluyendo a Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil. La verdad histórica era una mentira construida sobre el dolor de 43 familias. Ahora hay que hablar del quinto autobús, porque hay un elemento en esta historia que la Procuraduría General de la República omitió deliberadamente en sus informes iniciales y que cambiaría para siempre la comprensión del caso. El GIEI identificó la existencia de una quinta unidad, el autobús 3278 de la línea Estrella Roja, cuya presencia en la escena esa noche fue ocultada. Este autobús fue el único que no recibió disparos. Los estudiantes que viajaban a bordo relataron que fueron interceptados por la Policía Federal, quienes los amenazaron con armas largas, pero les permitieron huir a pie, mientras los agentes se quedaban con la unidad. Posteriormente, las autoridades federales presentaron un autobús diferente al GIEI para los análisis periciales, intentando engañar a los expertos internacionales. El GIEI planteó una hipótesis que explicaría la hazaña inusual de los ataques. Uno de los autobuses tomados por los estudiantes podría haber contenido, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína valorado en millones de dólares. En 2014, Iguala funcionaba como un centro logístico clave para el envío de heroína desde Guerrero hasta Chicago, utilizando compartimentos secretos en autobuses comerciales. Investigaciones de la DEA en Chicago confirmaron que el cártel Guerreros Unidos operaba una red de distribución masiva de heroína en Illinois. Mensajes interceptados entre los líderes de la célula en Chicago y sus contrapartes en Iguala revelan que la noche del 26 de septiembre hubo una comunicación intensa sobre los Ayotzinapos.
En esos mensajes se discutía la necesidad de que los conductores testificaran que los estudiantes iban armados, para justificar la agresión, y se hablaba sobre el paradero de los capturados. La ciudad de Iguala, en 2014, estaba controlada por el Cártel Guerreros Unidos, en estrecha complicidad con el gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda. No era corrupción accidental, era un sistema, pero había otro actor que permanecía en las sombras. Dentro de los 43 estudiantes desaparecidos había un hombre con una identidad doble. Julio César López Patolsín era en realidad un soldado de infantería en activo que cumplía funciones de informante para la Secretaría de la Defensa Nacional, infiltrado en la Normal. Su tarea era reportar sobre las asambleas y movilizaciones estudiantiles. La noche del 26 de septiembre, sus propios mandos sabían que Patolsín estaba siendo atacado junto con los otros normalistas. Sin embargo, no activaron el protocolo para militares desaparecidos. Esta omisión ha sido interpretada como una oportunidad desperdiciada para localizar a todo el grupo, o como algo aún más oscuro, una decisión de sacrificar a un elemento propio para mantener el sigilo sobre las operaciones de esa noche. Los informes de la Comisión para la Verdad mencionan además la existencia de un actor clave identificado únicamente como A1, quien habría dado órdenes de ejecución y coordinación para la desaparición de los restos. Aunque la identidad oficial permanece reservada, las líneas de investigación apuntan a un mando militar de alto nivel o una figura política nacional. Mensajes interceptados mencionan que funcionarios mexicanos se encargarían de borrar la evidencia y mover los cuerpos para que no fueran encontrados. A partir de 2019, una nueva investigación comenzó a alejarse de la tesis del basurero de Cocula y a enfocarse en sitios alternativos señalados por testigos protegidos. En la barranca de la carnicería, ubicada a unos 800 metros del basurero, se recuperaron miles de restos óseos pequeños y dispersos. A diferencia de los restos encontrados en el río San Juan, estos no presentaban marcas de incineración a altas temperaturas, sino exposición prolongada al medio ambiente. En julio de 2020 fueron identificados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre mediante análisis de ADN realizados en la Universidad de Innsbruck. En junio de 2021, el mismo método confirmó la identificación de Yosivani Guerrero de la Cruz. Estos hallazgos demostraron que los estudiantes fueron asesinados y sus restos dispersados en diversas zonas rurales, pero no de la forma en que el gobierno había sostenido. La presencia de restos en la barranca de la carnicería invalida la narrativa de que todos los cuerpos fueron incinerados y arrojados al río en una sola operación. Detrás de cada número hay un nombre, y detrás de cada nombre, una vida. Alexander Mora Venancio tenía 19 años. Era del Pericón, guerrero. Le gustaba el fútbol y quería ser maestro para ayudar a su padre, un campesino que lo había alentado a estudiar para que no tuviera que sufrir en el campo como él. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre tenía 21 años. Sus amigos lo llamaban Mariaumbre. Era apasionado de la danza folclórica y participaba en el grupo Xochiquetzal de Tixtla. Quería ser veterinario o maestro de educación especial. Yosivani Guerrero de la Cruz tenía 20 años. Le decían coreano. Sus padres lo recuerdan como un joven trabajador y responsable que se esforzó mucho por ingresar a la Normal. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, de 19 años, provenía de la región de la montaña. Su sueño era convertirse en maestro bilingüe para enseñar a niños indígenas que no hablaban castellano, para preservar sus lenguas originarias. José Luis Luna Torres, apodado Pato, tenía 20 años y era el menor de 6 hermanos. Había trabajado como albañil para pagar sus estudios. Sus amigos lo recuerdan por su voz peculiar y su amor por el fútbol. Bernardo Flores. Alcaraz, conocido como El Cochi, había labrando la tierra con su padre desde muy niño. Su comida favorita era la iguana en salsa verde. Giovanni Galíndez Guerrero, de 20 años, era conocido entre sus amigos como el Spider,
por su habilidad para imitar al hombre araña. Era curioso e inteligente, y quería seguir los pasos de su padre, quien también era maestro. No son 43 cifras, son 43 vidas arrancadas de un mundo que aún les debía mucho. Las madres y los padres de los 43 no volvieron a sus cosechas ni a sus hogares como antes. Durante más de una década han vivido entre la normal y los caminos del mundo, denunciando la desaparición de sus hijos. Una frase se ha repetido en playeras y pancartas por las calles de México y en países de todos los continentes. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La desaparición produjo lo que los investigadores han llamado un trauma cultural en la sociedad mexicana, movilizando a miles de personas bajo ese mismo lema. El movimiento forzó conversaciones que el Estado mexicano prefería evitar, sobre la colusión entre autoridades y crimen organizado, sobre la tortura como método de investigación, sobre la opacidad del ejército. Y esa opacidad sigue siendo el obstáculo más grande. Existe un conjunto de 800 folios de inteligencia militar que contienen transcripciones de interceptaciones telefónicas de Guerreros Unidos durante la noche de la desaparición. Las familias llevan años exigiendo la entrega total de esos documentos. A pesar de órdenes presidenciales, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a entregarlos de manera completa. Ese punto de fricción revela algo que va más allá del caso. El poder militar en México opera con un alto grado de autonomía frente al poder civil, incluso cuando hay órdenes directas de la presidencia. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el caso tomó un nuevo impulso a finales de 2025. El análisis de telefonía celular para rastrear las comunicaciones realizadas la noche de los ataques permitió identificar más de 10 nuevas detenciones relevantes. El gobierno inició contactos para evaluar el posible regreso de los expertos internacionales del SHEI al proceso de investigación, aunque la limitante de acceso a información clasificada del ejército persiste. A más de 11 años de aquella noche en Iguala, la verdad histórica fabricada por el gobierno anterior ha sido desacreditada por la evidencia técnica, pero la verdad real, la que responde a la pregunta de qué pasó con cada uno de los 43 jóvenes después de que fueron subidos a esas patrullas, todavía no ha llegado de manera completa. Los pactos de silencio, la protección institucional a las Fuerzas Armadas y la destrucción deliberada de evidencia han convertido ese conocimiento en algo que alguien, en algún lugar, posee, pero que todavía no ha decidido entregar. 43 familias siguen esperando, y mientras falte uno de los 43, el Estado mexicano mantiene una deuda con su propia historia. Si quieres seguir conociendo casos que el mundo no debería olvidar, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más historias que merecen ser contadas.